Los cancilleres y representantes de los países que conforman el Grupo de Lima se reunieron en Brasilia para analizar una vez más la crisis por la que atraviesa Venezuela y las consecuencias de la crisis migratoria en la región. En este encuentro se intentaba buscar, más que una declaración diplomática, medidas efectivas que conlleven a una salida. Lo que parece que no se consiguió. ¿Por qué lo digo? Vamos a compartir con ustedes lo que fue parte del comunicado del Grupo de Lima el día de hoy. Reiteran y refuerzan su apoyo al presidente encargado Juan Guaidó, a la Asamblea Nacional como autoridades legítimas y democráticas electas por el pueblo venezolano, que expresa su repudio a la dictadura a través de manifestaciones pacíficas como la convocada para el próximo 16 de noviembre. El acuerdo aprobado por la Asamblea Nacional el 17 de septiembre, el cual ratifica la ruta política propuesta como salida para la crisis y establece la permanencia del presidente Guaidó en la presidencia encargada del país, más allá del 5 de enero del 2020, es decir, lo apoyan. Deciden renovar y ampliar los esfuerzos conjuntos de los países del Grupo de Lima para exponer y denunciar en todos los foros multilaterales y regionales la situación producida por el régimen ilegítimo de Nicolás Maduro. Estos son algunos, digamos, de los párrafos. Esto que les acabo de leer. Hay muchos más. Por ejemplo, resuelven cooperar para presentar a la comunidad internacional la gravedad de la situación económica, política y humanitaria de Venezuela. ¿Será que no se le ha presentado suficientemente? A ver, el artículo 12. Condenan de manera enérgica la alarmante situación de los derechos humanos en Venezuela. La han condenado varias veces, ¿no? El 16, reafirman su plena disposición de continuar realizando esfuerzos en otros foros como la Organización de Estados Americanos y al amparo del Tratado Internacional de Asistencia Recíproca como el TIAR. Oigan el 17. Se comprometen a adoptar otras medidas adicionales de presión, excluyendo el uso de la fuerza sobre el régimen de Maduro, con sanciones específicas que permitan avances en la transición democrática. ¿Cuántas veces se ha comprometido el Grupo de Lima a adoptar otras medidas adicionales de presión? ¿Por qué no las adoptan de una vez? ¿Cuántas reuniones más necesitan? Ahora sí en Argentina, porque hoy se despidió el canciller de Argentina, el que ha estado representando al gobierno de Mauricio Macri, y entrará seguramente el que va a representar a Alberto Fernández, el nuevo presidente de los argentinos, el presidente electo. Nos acompaña en el estudio Germán Ferrer, diputado en el exilio de la Asamblea Nacional. Diputado Ferrer, bienvenido, buena tarde. Muchas gracias, Idania. Gracias por la invitación. Bueno, vamos a comentar un poco estas cosas. ¿Esperábamos más de esta reunión del Grupo de Lima? No, sin duda. Yo creo que para muchos nos ha quedado así como un mal sabor en el sentido de que no vemos la contundencia pues, de ese apoyo que nos está brindando los países del Grupo de Lima en función de salir pues, de la tragedia que en este momento tiene Venezuela. Obviamente hay algunos detalles de la declaración que es importante señalarlos, como es fundamentalmente seguir el apoyo a Juan Guaidó como presidente encargado y como presidente de la Asamblea. Pero no obstante, esperábamos mucho más de esta declaración de Lima, del Grupo de Lima, para que sencillamente apoye a los venezolanos que en este momento pasan por la penuria tan grande. ¿Eso qué va a significar? Va a significar más represión en Venezuela, y, por supuesto, la diáspora indetenible, pues, que va a afectar a todos los países de la región. Porque esto no es un problema solamente de Venezuela, es un problema para la región y, bueno, fundamentalmente para los países que están cercanos, como Colombia, Brasil y los países de América Latina, en el cual, pues, vemos cómo ha sido la estampida de Venezuela, porque precisamente, pues, no se ha podido resolver
la situación interna en Venezuela, de cómo es que capitule, o decirlo de cualquier manera, el régimen asesino que en este momento está en Venezuela. Claro, es que lo que uno no puede entender, a ver, ¿quién se afecta, digamos, en primera instancia, con la diáspora, con el éxodo venezolano? Porque es un éxodo bíblico, como lo han calificado. ¿Quién se afecta en primera línea por este éxodo? Los países de la región. Es decir, se afecta a Perú, Colombia, Perú. Fundamentalmente Colombia. Fundamentalmente Colombia, pero, a ver, Colombia también ha exigido mayor colaboración, posiciones más firmes. Creo que Colombia finalmente es el país más solidario, el más firme en posiciones en relación al régimen de Venezuela. Pero se afecta a Ecuador, se afecta a Perú, se afecta a Chile. Y sin embargo, no asumen el compromiso real de sancionar, por ejemplo, como lo ha hecho Estados Unidos, como lo ha hecho Canadá. ¿Por qué, diputado Ferrer, cuesta tanto llegar a acuerdos a ese nivel? Sí, evidentemente ahí privan, sin duda, yo creo que intereses particulares pues, de algunos países en el sentido de no verse de pronto reflejados en esa situación y, bueno, tienen esas actitudes, yo las estimo tibias, realmente, que no se corresponden a la magnitud del problema que en este momento azota a Venezuela y que va para toda la región, porque ese no es un problema, como lo reitero, no es de Venezuela solamente, claro, es de toda la región, incluso se hace un problema mundial el problema venezolano, porque Venezuela está en este momento, bueno, todos lo sabemos, secuestrada por una banda criminal de gobernantes criminales que pasó de estado fallido a estado forajido. Entonces, bueno, debería ser en consecuencia la actitud de los países de América Latina en función de esa situación tan grave que está pasando el pueblo venezolano. Lo que nos lleva a otro punto, diputado, ¿no? En el que siempre terminamos aterrizando de alguna manera. Este es un problema que tienen que resolver los venezolanos. Después de más de 20 años está visto que no va a llegar ni el Chapulín Colorado, ni la Liga de la Justicia, ni ningún otro superhéroe a salvar a los venezolanos. Solo los venezolanos tendrán que resolver este problema. ¿Por qué no lo han hecho hasta ahora? Mira, ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha fallado? Es una cosa evidente, es algo evidente que lo que se ha utilizado en función de atacar al gobierno tirano en Venezuela no es resultado. Obviamente, pues los resultados. Vemos cómo en este momento no hay lo que aspirábamos, que era sencillamente el derrumbe del régimen de Nicolás Maduro. O sea, hay que reinventarse. Yo creo que tenemos que empezar por crear verdaderamente una sólida unidad de todas las fuerzas que están contra el régimen de Maduro. En Venezuela, lo dicen todos, lo sentimos, lo percibimos, lo dicen las estadísticas, las encuestas. Más del 90%, el 90% o más del 80% de la población venezolana está en contra de Nicolás Maduro. Sin embargo, existen a lo interno una cantidad de diferencias obvias que no permiten que enfilemos toda nuestra fuerza en función de un objetivo común, más allá de las diferencias políticas, ideológicas que en este momento gravitan en Venezuela. La contradicción fundamental en este momento en Venezuela no es que si tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres esto, lo otro. La contradicción fundamental es entre tiranía y democracia. Y los que estemos por la democracia, todos tenemos que enfocarnos en función de ese objetivo, todos, y ponernos de acuerdo. Hay varios grupos, varias plataformas. Lo absurdo es ya el planteamiento que se haga, que diga de que tenemos que ponernos de acuerdo. ¿No sería lógico que todos estuviesen de acuerdo? Bueno, pero es que de hecho tú lo ves, cómo dentro de las mismas fuerzas opositoras contra Nicolás Maduro existen ataques internos que eso lo que hacen es fortalecer el régimen, sin duda alguna. Y lo ves evidentemente ahí, lo ves abiertamente cómo se plantean las cosas. Yo creo que lo fundamental es eso. Vamos a hacer conciencia. Vamos a unirnos, vamos a sentarnos con todos los factores. Está el Frente Amplio, están otras plataformas de lucha en Venezuela. Bueno, vamos a integrarnos todos y vamos a sentarnos a discutir y, bueno, y a revisar todo lo que hemos hecho. Si no han salido las cosas tal como lo pensamos es porque
definitivamente no hemos hecho las cosas que tenemos que hacer. O sea, si seguimos haciendo lo mismo con esa verdad de perogrullo, vamos a tener los mismos resultados. Vamos a reinventarnos, vamos a hacer la reingeniería que necesitamos para enfocarnos en una estrategia contundente contra un régimen que no lo apoya nadie en Venezuela, ni siquiera la Fuerza Armada, porque la Fuerza Armada no puede escapar a lo que es la realidad del país. Tienen sus familiares, claro, pasan en las mismas penurias. Solamente la cúpula militar venezolana es quien, bueno, mantiene los controles de la Fuerza Armada, pero en definitiva lo que padecen nuestros militares es sencillamente lo mismo que padece el pueblo venezolano. Ahora, diputado, para reinventarse, para plantear estrategias nuevas, para visualizar nuevos caminos, hay que aceptar que se han cometido errores. Por supuesto. Hay que aceptar que hay equivocaciones. La pregunta es, ¿están en capacidad los factores opositores venezolanos en sentarse y hacer un mea culpa y aceptar que hay equivocaciones? Tenemos que deponer los intereses particulares, porque quien no lo haga sencillamente sabe que está contribuyendo a fortalecer el régimen y no a fortalecer a los venezolanos que queremos salir del régimen dictatorial que tenemos en este momento. O sea que tenemos que sentarnos claramente a establecer eso. Bueno, y a pedir lo que hemos dicho siempre que hay que pedir. Tenemos que salir a todos unidos en función de unos objetivos bien concretos y no seguir en el aire ante muchas propuestas, bueno, que sencillamente la gente se cansa con esto. ¿No haría falta un factor unificador, un factor que uniera fracciones, quizás sin protagonismo, pero que sirviera de hilo conductor entre las diferentes facciones? Obvio, sí, tiene que haber, pero eso tenemos que llegar a ese nivel de conciencia. Tenemos que establecer quién puede en algún momento coordinar todo ese esfuerzo que se está haciendo a nivel nacional en función de ese objetivo primario y fundamental, que es ir contra el régimen. Claro, eso tiene matices, pues lógicamente. Tenemos que de alguna manera también jugar a lo que es la política. ¿Qué hacemos o qué debemos hacer? Bueno, ponerle cada día más difícil su permanencia. Bueno, pero también brindarle opciones al régimen, bueno, que puedan de alguna manera también ceder ante una posibilidad de que, bueno, puedan en algún momento ser parte también de un juego político libre en Venezuela. Pero hay muchas contradicciones incluso en ese sentido. Claro. Porque muchas veces tú dices, bueno, tú no puedes decirle a alguien, mira, depon tu posición, pero cuando estés aquí ganemos, te vamos a acribillar. Pues no, eso no puede ser. Tú tienes que ser coherente en cuanto a las propuestas que se hagan de parte y parte. O sea, bueno, y en eso es que tenemos que sentarnos todos. Cuando se le pide al pueblo venezolano que salga el 16 de noviembre ante esta convocatoria que está haciendo el presidente Guaidó, o cuando se le pide al pueblo venezolano que mantenga la esperanza, cuando se le dice que sí, que hay una salida, que hay que continuar, ¿cómo mantener viva la llama o la fe cuando estamos hablando de estas divisiones y quienes nos están oyendo simplemente se pueden desesperanzar porque entienden que así no vamos, dicho coloquialmente, ni para adelante ni para atrás? Caray, es que es durísimo. Sí, pero yo creo que el pueblo venezolano tiene que demostrar su rechazo al régimen. Lo vemos en las manifestaciones de los gremios, ¿verdad? Pero también tenemos que los dirigentes políticos acompañar esas manifestaciones. Tenemos que trabajar en las comunidades, en los barrios, acercarnos a la gente y, bueno, y establecer con ellos cuáles son sus niveles de prioridad. Evidentemente que en este momento es que le falta luz, le falta comida, le falta medicina, le falta todo. Pero esas manifestaciones que hay, bueno, tenemos que obligatoriamente acompañarlas y canalizarlas en función de ese objetivo estratégico que tenemos, que es salir del régimen. Bueno, pero tenemos que sentarnos, Idania, y ese es el llamado que le hacemos a todas las fuerzas opositoras, sentarnos más allá de todas esas diferencias que existen,
y bueno, y avanzar pues con estrategias claras, coherentes. Tenemos que ser claros ante la gente. No podemos ser ambiguos, sino decirle a la gente qué es lo que nos proponemos, ¿verdad? Bueno, yo creo que una conclusión es 20 años después, el llamado sigue siendo el mismo, unidad. ¿Qué cosa? Pero qué cosa que 20 años no hayan servido para eso. Diputado Ferrer, gracias por estar con nosotros.